Pues bien, amigos, muchas gracias por acompañarnos a nuestros estudios consecutivos de la escritura, en este caso del Nuevo Testamento. Y en nuestro recorrido del libro de los Hechos, hoy nos toca analizar el capítulo 20, el capítulo 20 del libro de los Hechos, en donde, pues bueno, finalmente vimos en el capítulo anterior que después de aquel alboroto organizado por aquel comerciante de templillos de plata de Diana de los Efesios, pues bueno, finalmente lo pusieron en su lugar y le indicaron que tenía que acudir a las autoridades civiles en caso de reclamar algún daño patrimonial, como considerara él que en un momento dado se le estuviera afectando en su negocio, en su patrimonio, pero que eh, bajo el concepto de aquel escribano no, no estaba, no representaba la práctica de los discípulos de los apóstoles una afectación a su diosa, a Diana de los Efesios. Por esa razón fue disuadido aquel alboroto por este escribano, una autoridad que advirtió que dicho alboroto podría generarles un problema, y esto era lo que les preocupaba, un problema ante las autoridades romanas del imperio por alguna presunta sedición, y en su caso, pues el castigo correspondiente. Y bueno, inclusive en dicha intervención, vemos que el Espíritu de Dios estaba llevando a cabo una labor por la que resguardaba a los apóstoles, porque la intervención de dicho escribano finalmente impidió que ocurriera algo grave a los discípulos que colaboraban con el apóstol Pablo. De manera que el apóstol Pablo continuaría después de esto con su viaje a Macedonia, a Filipo, de regreso a Troas y a Mileto, lugar en donde Pablo emitiría un discurso de despedida muy emotivo, sabiendo que al menos en esta vida ya no volvería a ver a todos aquellos colaboradores e integrantes de las congregaciones de todas aquellas ciudades establecidas con motivo de la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Así es de que, bueno, acompáñenme en sus Biblias, por favor, al capítulo 20 del libro de los Hechos. Y comenzamos desde el versículo 1. Dice: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y Trófimo. Bueno, cuando Pablo pasó por Grecia y Macedonia, visitó todas estas iglesias que habían sido establecidas en aquellos lugares, por lo que en dicho recorrido visitó las congregaciones de Atenas, Corinto, Tesalónica, Berea y Filipos, así como las congregaciones establecidas en la región europea, en este que estaba haciendo su tercer viaje misionero. Continuamos en el versículo 5. Dice: estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Estos hombres que acompañaban al apóstol Pablo probablemente se distribuían en las ciudades, y eso, bueno, aunque no lo dice la escritura, pudiéramos considerarlo, porque realmente el propósito era llevar el evangelio. Entonces podrían en un momento dado haberse distribuido en aquellas ciudades con todo el propósito de proclamar el evangelio. Recordemos que en diversos pasajes hemos leído que en el mensaje del evangelio de Yeshua estaba impactando a todo el mundo, lo cual hemos considerado que cuando dice la escritura que
que se quejaban aquellos extranjeros de que estaban impactando a todo el mundo realmente no era una exageración, sino que en realidad se trataba de un impacto a todos estos lugares, todas estas ciudades conquistadas por el Imperio Romano de aquel entonces. Esto nos permite entonces considerar que había otros que trabajaban con los apóstoles. Y esto es importante porque a final de cuentas, independientemente de que no hayan tenido este poder impresionante que les dio el Espíritu Santo a los apóstoles, incluso de resucitar a muertos, como en este capítulo lo vamos a ver con el apóstol Pablo y anteriormente con Pedro, pues es impresionante la forma en que estos otros colaboradores también estaban participando de, de esta gran misión, aunque no registra la escritura que llevaban a cabo este tipo de milagros. ¿Qué nos dice esto? Bueno, una vez más nos confirma que este poder sobrenatural que poseían, que tenían los apóstoles, fue obra del Espíritu Santo, específicamente a ellos para que fueran testimonio de Jesucristo y de su soberanía. Continuamos con el versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Como ustedes ya lo saben, este pasaje ha sido mal interpretado para dar por hecho que los apóstoles cambiaron el día de reposo, argumentando que por el hecho de que el apóstol Pablo partió el pan con los discípulos con los que se reunió, además de compartir la enseñanza de la palabra de Dios en el primer día de la semana, pues bueno, esto es un error en virtud de que no existe argumento sólido para asegurar dicho cambio por parte de los apóstoles. Porque si consideramos el hecho de que Yeshua siempre guardaba el día de reposo, como el día séptimo, y que en ese mismo día enseñaba en las sinagogas y en el templo como era su costumbre, entonces no se justifica por ningún sentido que, y ni mucho menos en ningún otro pasaje de las Escrituras, que los apóstoles hayan pretendido siquiera cambiar por propia autoridad el día de reposo al primer día de la semana. Una de las cosas que nosotros como estudiantes de las Escrituras debemos aprender es a considerar primordialmente el contexto de los pasajes, y no de forma aislada, sino en armonía con toda la Escritura, desde la Torá, los profetas y la enseñanza de Jesucristo, para poder así confirmar la doctrina que fue enseñada por los apóstoles de Yeshua. Es en ese sentido que debemos nosotros contemplar el hecho de que Yeshua guardaba el sábado como día de reposo, el séptimo día, y que después de ese hecho innegable no existe en las Escrituras indicios de que el Maestro haya ordenado algún cambio en ello. De lo que debemos deducir que los apóstoles no pudieron tener ninguna autoridad para cambiar el día de reposo si consideramos que el séptimo día, para guardarlo y consagrarlo al Señor, fue establecido como una señal entre Dios y su pueblo. Y esto es lo más impresionante. Esto es lo más impresionante porque es algo que nosotros no podemos pasar por alto. Acompáñenme por favor al libro de Éxodo. Ahí en capítulo 31 vamos a leer de los versículos 12 al versículo 17. Dice, habló además el Señor a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará. Aquí es muy afirmativo. 6 días se trabajará, más el día séptimo es día de reposo consagrado a Yud-Heh Vav-Heh. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán, pues,
el día de reposo, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para mí, perdón, es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Aquí nos tiene que quedar muy claro que si tú te consideras Israel, el Israel de Dios, el Israel que está juntando de entre todas las naciones el Señor para reedificar, restaurar los muros del reino que fue partido, los muros del tabernáculo caído de David. Si tú formas parte de estas piedras vivas que están formando el tabernáculo, que está restaurando Yeshua, entonces es Israel. Y entonces es un mandamiento: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. ¿Cómo? Bajo esta disposición. Dios estableció el séptimo día como día de reposo por pacto perpetuo, esto es, para siempre. Existe en las Escrituras la evidencia de que los apóstoles pudieran cambiar dicho mandamiento dado por el Creador de los cielos y la tierra, sabiendo de antemano que Yeshua no lo hizo. Por supuesto que no es posible que de un simple párrafo de 2 líneas se pretenda cambiar una sentencia tan importante, tan relevante emitida por Dios, y que constituye nada más y nada menos que la señal entre Dios y su pueblo. El día de reposo, el Shabbat, es señal entre el Creador de los cielos, de la tierra, y su pueblo. Así es de que si tú te consideras pueblo, no puedes cambiar esto, porque los apóstoles no lo cambiaron. Y lo vamos a analizar, incluso nos va a quedar mucho más claro a partir del siguiente versículo. Dice Hechos 20, versículo 8, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Ok, si leemos nuevamente estos 2 versículos, el 7 y el 8, de este capítulo, en contexto veremos claramente que este momento al que hace referencia la escritura era en el anochecer, lo que en términos culturales se entiende claramente si consideramos que para los apóstoles el primer día de la semana iniciaba al anochecer del día sábado. Y esto es un aspecto cultural, ya que hay que atender a esto, que es importante. Porque nace de la propia escritura y que es observada por todo aquel que comienza a ser gobernado por la Torah, como consecuencia de guardar el mandamiento del día de reposo. Los días, como eran contados por pueblo hebreo antiguo, no es como los contamos hoy en día. ¿Okay? Por eso es importante entender esta diferencia. Si no lo entendemos así, se nos va a complicar un poquito el comprender este tema. ¿Por qué? Porque desde el Génesis, si ustedes se dan cuenta, la escritura dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. Y así continúa con los siguientes días, pero comienza describiendo la escritura desde la tarde, desde la caída del sol. A esa hora comienza un día y concluye al día siguiente a la misma hora, al caer la tarde. No comienza como que en la madrugada o a la hora que sale el sol, ¿no? Y esto es importante porque culturalmente hablando, la forma en cómo cuentas los días es totalmente distinto. Hoy en día, todo aquel que guarda el día de reposo como en el tiempo de Moisés y como en el tiempo de Yeshua y los apóstoles, el día de reposo inicia al caer el sol del día viernes. Esto significa que el séptimo día comienza el viernes en la noche y el primer día de la semana comienza en la noche del día sábado. Esto es precisamente la razón por la que el pasaje describe que en el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. El hecho de que hubiera lámparas encendidas
significan antorchas, confirma que ya era noche cuando se reunieron para partir el pan y que Pablo les enseñaba. De manera que los apóstoles continuaron dando testimonio de que Yeshua no vino a abrogar la ley y los profetas, sino que vino a cumplir. Mateo 5, del versículo 17 al 19, dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. ¿De cuál ley habló Yeshua? De la ley de Moisés. No he venido para abrogar, es decir, no he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, y aquí está, no solamente él, porque muchos piensan, ok, Jesucristo vino a cumplir la ley por nosotros. No es cierto. Esa es una gran mentira, y la escritura en el versículo 18 te dice a ti que tú también tienes que cumplir este mandamiento. Y es una sentencia del maestro. Dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. No va a ser modificado nada hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué momento? Si está diciendo que hasta que pasen el cielo y la tierra, estamos hablando de Apocalipsis capítulo 19. ¿Ok? Efectivamente, literalmente, no habrá cielo. ¿Sí? No habrá cielos. Y así lo describe la escritura en el tiempo del reinado del Señor. Verso 19: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y así los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Yeshua siempre consagró el día de reposo en el séptimo día, como lo testifican los propios evangelios. Hay muchos pasajes. Por ejemplo, vamos a citar uno: Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, hablando de Yeshua, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Así es de que, bueno, no hay cambios. Jesucristo no hizo cambios y tampoco los apóstoles cambiaron. No tuvieron esa autoridad, esa facultad de los apóstoles para cambiar algo tan importante que fue establecido por Dios mismo como señal de identidad entre su pueblo y él. Como dato histórico, el 7 de marzo del 321, del año 321 después de Yeshua, el emperador romano Constantino I el Grande decretó que el domingo, venerable día del sol, entre comillas, ¿sí? Fue establecido como un día importante para todo el pueblo. Y más tarde fue nombrado por la Iglesia Católica como el Día del Señor, el domingo. Estamos hablando del domingo, pero estamos hablando de que históricamente hablando, quien cambia esto no fue ni Yeshua, no fue Jesucristo y tampoco los apóstoles, sino fue un extranjero que, entre comillas, se convirtió a la religión católica o a la religión cristiana, políticamente hablando, pero en realidad no fue una conversión al Dios de Israel. Desde el momento en que no te ajustas a los mandamientos, sino que estableces tus propias leyes, en ese momento estás negándote a convertirte al Dios de Israel, porque convertirte al Dios de Israel implica someterte a su autoridad. ¿Ok? Así es de que, imagínense, más tarde con el tiempo, la Iglesia Católica designó al domingo como el Día del Señor y fue considerado como un día de descanso para jueces, plebes y oficios, como día de reposo. En tanto que los campesinos continuaban trabajando. Pues, obviamente no dejaban de trabajar, no había reposo para ellos. El emperador Constantino en el año 321 fue el primero que ordenó una rigurosa observación del domingo, prohibiendo toda clase de negocios jurídicos, ocupaciones y trabajos.
Únicamente se permitía a los labradores que trabajaban los domingos en faenas agrícolas, si el tiempo era favorable. Una ley posterior, estamos hablando del año 425 después de Yeshua, prohibió la celebración de toda clase de representaciones teatrales y finalmente en el siglo VIII se aplicaron en todo su rigor el domingo cristiano, las prohibiciones del sábado judaico. Y bueno, aquí cuando dice el dato histórico domingo cristiano y cuando dice que Constantino se convirtió al cristianismo, no estamos hablando de la denominación de cristiano como se les dio a aquellos que se congregaron, a los apóstoles que se comenzaron a congregar fuera de Jerusalén, allá en Siria. No, ¿por qué? Porque recordemos que ahí fue, dice la escritura, que ahí se les llamó por primera vez cristianos a los seguidores de Jesucristo, pero no es en el mismo contexto. Aunque la palabra es la misma, si tú quieres, no es el mismo contexto. ¿Por qué? Porque en aquella ocasión se les denominó de esa manera por la traducción, por el significado. Cristo de Mesías, el ungido, ¿sí? Y a los seguidores del ungido les decían cristianos, los ungidos, ¿ok? En ese contexto es como se les llamó a cristianos por primera vez en aquel lugar. Sin embargo, esta denominación de cristiano, o como dice aquí el dato histórico, que se le denominó domingo cristiano, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, porque ya no seguían a los pasos del camino, los establecidos por Jesucristo. Simple y sencillamente llevaron a cabo un camino establecido, dirigido por gobernantes extranjeros, romanos, que nada tuvo que ver con la enseñanza, la doctrina de Jesucristo y los apóstoles. En ese sentido es que dice, voy a continuar leyendo el dato histórico, dice una vez más, una ley posterior, en el año 425, prohibió la celebración de toda clase de representaciones teatrales y finalmente, en el siglo VIII, se aplicaron en todo su rigor el domingo cristiano las prohibiciones del sábado judaico. Aquí esta expresión del sábado judaico, aunque es un error de expresión. ¿Por qué? Porque al decir sábado judaico está refiriéndose al Shabbat, que los judíos continuaron guardando el día de reposo como siempre se había guardado hasta antes. ¿Qué fue lo que sucedió? La Iglesia Católica hizo una diferencia muy marcada entre aquellos que guardaban el Shabbat como originalmente se guardaba y entre estos que se decían cristianos, que nunca fueron cristianos en el contexto correcto de seguir a Cristo, ¿okay? Y esa es la razón por la cual se le dice sábado judaico, pero en realidad es una referencia al Shabbat, al día de reposo original. Entonces a nosotros nos queda muy claro que históricamente hay vestigios, hay evidencia muy tajante en el sentido de que no fue Yeshua y mucho menos los apóstoles quien cambiaron el día de reposo del séptimo día al primer día de la semana. Y hay muchísima más información que, bueno, no es el tema, pero solo como dato importante, porque sí es necesario que si tú tienes alguna duda todavía relacionada con este tema del día de reposo, el día que se dedicado para Dios, pues realmente nunca fue originalmente el domingo. Esto fue ya establecido por conveniencias políticas establecidas por el Imperio Romano. Y bueno, continuamos en Hechos capítulo 20, versículo 9, dice, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Qué impresionante. Imagínense qué desgracia
Qué desgracia, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, que nos quede muy claro de que esto le sucedió a este joven por no poner atención a la palabra de Dios. Se durmió. No te duermas, no te duermas, te puedes... lo más probable es que no te suceda esto, pero te vas a perder de algo, un mensaje muy importante que te va a servir de mucha edificación. Aquí podríamos tomar esta enseñanza como para estar siempre bien atentos, con los ojos bien abiertos, y si es noche, lávate la cara, mantente atento, siempre que se trate de la escritura, créeme, es por tu propio bien. Y bueno, este joven cayó y murió. Recordemos que en el versículo 7 leímos que Pablo alargó su discurso hasta la medianoche. Es por eso que este joven llamado Tico finalmente pues, se casó, y ya era tarde, obviamente que estuvo en actividad durante todo el día de reposo quizás, y finalmente le sucedió esto. Verso 10: entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole, dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, continuó hasta la madrugada, y así salió, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Recordemos que el apóstol Pedro también resucitó a aquella mujer llamada Tabita. ¿Sí? Esta mujer que apoyaba a las viudas con un don que ella tenía, el don de hacer vestidos, de la costura quizás, para apoyarles en el comercio. Recordemos que las mujeres viudas normalmente eran pobres, era una situación difícil en aquel entonces para ellas. Recordemos este asunto de Pedro en Hechos capítulo 9, versículo 38. Dice: y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose Pedro entonces, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Dorcas es Tabita, porque se traduce. Verso 40: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Impresionante. Este poder que tenían los apóstoles solo fue dado a ellos una vez más, con un propósito específico, ¿cuál? De dar testimonio de las maravillas de Dios acerca de que la promesa de restauración anunciada por los profetas había comenzado por la obra de Jesucristo. Continuamos en el verso 13 de Hechos 20, dice: nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene, y navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos el puerto de Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Si ustedes se dan cuenta, está hablando, incluyéndose el escritor de este documento. Recordemos que Lucas fue quien escribió el libro de los Hechos, al igual que el Evangelio, el doctor Lucas. Y bueno, es muy probable que al incluirse en la redacción, es muy probable que él ya se haya embarcado con Pablo para acompañarle. Verso 16, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. Bueno, esto ya lo habíamos visto con anterioridad, que una vez anteriormente también Pablo había dicho esto, había hecho esa expresión. Vemos una vez más que la Escritura confirma una vez más que los apóstoles, incluyendo desde luego el apóstol Pablo, guardaban la ley de Moisés. Algo que por supuesto continuaría, o constituía más bien
parte fundamental del Evangelio que estaba proclamando a los gentiles. Esto recuerda perfectamente la enseñanza para guardar el día de reposo en el día séptimo, con el propósito específico de que los gentiles aprendieran la ley de Moisés. Vamos a ver cómo tienen que ir concatenadas todo el contexto de la forma en cómo los discípulos enseñaban, los apóstoles enseñaban, que no va descontextualizado, ni se desconecta, ni rompe desde Moisés, los profetas y la enseñanza de Yeshua. Recordemos Hechos capítulo 15, y aquí vamos a confirmar una vez más que es imposible que los apóstoles se hayan desviado, que hayan enseñado algo diferente, que hayan dicho algo distinto, y que eso en un momento dado se pudiera justificar delante de Dios. Desde luego que no. Hechos 15, desde el versículo 19, dice: por lo tanto, yo juzgo, y es la sentencia a la que llegaron, la resolución a la que llegaron, porque se estaba presentando un problema relacionado con todos aquellos que estaban viniendo a la fe del Mesías, a la fe de Yeshua, extranjeros, pero que aquellos judíos que habían creído, aquellos observantes, incluso sacerdotes que habían creído en el Mesías, estaban queriendo obligar o imponerles el mandamiento de la circuncisión alágica a todos estos. Y los apóstoles se opusieron, no se opusieron a la circuncisión, al mandamiento de la circuncisión, sino a la forma de obligarlos, es decir, obligarlos a que se circuncidaran cuando aún no estaban comprendiendo aún todavía que era necesario que cumplieran la ley de Dios. Entonces, en aquel entonces, finalmente se llega a una conclusión importantísima por parte del líder de la congregación en Jerusalén, el hermano de Yeshua. Dice Hechos capítulo 15, versículo 19, una vez dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete, que no se estorbe, que no se les impida a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esto es 4 aspectos fundamentales para empezar. No significa que iban a ser los únicos de ninguna manera. Y aquí está la razón. Aquí está la confirmación de que no serían los únicos mandamientos. Dice verso 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad, o sea, en cada ciudad de estos gentiles, quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Cuando se refiere a Moisés, estamos hablando de la Torah, de los mandamientos de Moisés. Entonces, ¿de qué serviría que haya dicho esto si al final de cuentas no iban a aprender la ley de Moisés? ¿Sí? Solamente con 4 mandamientos que cumplieran era suficiente. Pues no tiene sentido. Estos eran para empezar a congregarse, para que no contaminaran a los demás congregantes con prácticas de paganismos de extranjeros que eran de alguna manera espiritualmente sí podrían afectarles en su relación con los demás, con los creyentes. De este pasaje nosotros podemos hacer la siguiente pregunta: si el día de reposo los apóstoles lo iban a cambiar en ese supuesto, como muchos piensan, por el primer día de la semana, que es el domingo, ¿qué parte del Antiguo Testamento se les enseñaría a los gentiles en las sinagogas que el día de reposo ya no sería el séptimo día, sino el primer día de la semana? Moisés, por ningún lado lo van a encontrar en Moisés. Y los profetas tampoco. En las palabras de Jesucristo, mucho menos. Por supuesto que no existe tal argumento. Bueno, continuamos en el versículo 17 de Hechos 20. Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, los responsables, aquellos, recordemos que estos ancianos de la iglesia eran los presbíteros, eran la palabra ancianos en el griego es la palabra presbítero,
que significa un responsable, aquel que estaba encargado de aquella congregación. Verso 18, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humanidad con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y bueno, esto por supuesto que le dolía a Pablo porque él amaba a los hermanos judíos. Él amaba a su pueblo y se dolía mucho de que ellos fueran los primeros, siempre eran los primeros en armar la persecución en su contra. Y triste, pero bueno, Pablo finalmente no sería ni el primero ni el último en que le sucedería esta circunstancia. No hay profeta en su propia tierra. Efectivamente, por el registro de la Escritura, nosotros podemos testificar que Pablo, desde que fue apartado por el Espíritu Santo para cumplir su llamado, fue objeto de estas acechanzas de su pueblo, del pueblo judío, que en la mayoría de las ocasiones fueron ellos mismos los que organizaban la persecución en su contra, al grado incluso de querer matarlo. Y terrible, terrible, pero bueno, la propia escritura lo registra. Verso 20 dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las cosas, testificando a judíos, a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Yeshua el Mesías. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Y aquí está esta declaración importantísima que hace el apóstol Pablo, porque dice, ligado yo en espíritu. Él sabía que tenía que ir. Y habla del espíritu. Dice, sin saber lo que allá me va a acontecer. O sea, está consciente de que no sabe lo que va a suceder. Pero de lo que sí sabe es que va a padecer. O sea, de eso sí está consciente. Verso 23. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Impresionante. Impresionante. Muchos se equivocan es la opinión de un servidor. Para mí se equivocan considerando que Pablo se equivocó al hacer tomar la decisión de ir a Jerusalén. Si el Espíritu de Dios no se lo impidió, pues imagínense. Continuamos, verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Yeshua, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. El hecho de que el apóstol Pablo haya mencionado que el Espíritu Santo le daba testimonio de que en las ciudades a donde iba le esperaban tribulaciones, es la confirmación de que las palabras de Yeshua cuando llamó a Pablo para servirle, para llevar su nombre en presencia de gentiles, de reyes, ambos de los hijos de Israel, esta conversión que vimos del apóstol Pablo en el capítulo 9 del libro de los Hechos, se cumplirían estas palabras de Yeshua, quien le dijo a Ananías que a Pablo le era necesario padecer por su nombre, por el nombre del Hijo de Dios. Recordemos esto, Hechos capítulo 9, versículo 15. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, es decir, mi enseñanza, mis atributos, mi doctrina, en presencia de gentiles, es decir, de extranjeros, y de reyes, de gente muy importante, y lo hemos estado viendo, cómo es que efectivamente Pablo se presentaba ante gente de importancia, y de los hijos de Israel, ambos de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
De manera que el Espíritu de Dios estaba confirmando lo que Yeshua había profetizado acerca del ministerio que le había encomendado a Pablo. Solo por esa justificación se puede entender que Pablo haya dicho que de ninguna cosa hacía acaso ni estimaba preciosa su vida para él mismo, sin el entendimiento de dicho servicio que ejercía con gozo. Sí, es decir, el cumplimiento de este servicio, Pablo lo ejercía con gozo, es decir, la proclamación del Evangelio y el testimonio de la gracia que Dios había tenido para con él. Fuera de eso, su vida no la estimaba preciosa como para él mismo. El apóstol Pablo era más que consciente de que al cumplir con su ministerio y propósito, recibiría la vida eterna. Solo eso es lo que hace desmerecer la vida en este mundo. Una conciencia de que si acabamos la carrera, recibiremos nuestra recompensa. Es impresionante la forma tan clara en que los apóstoles eran guiados por el Espíritu Santo para dirigir sus pasos, a dónde debían ir y a dónde no debían ir, y en qué momento podrían ir. Así, el apóstol Pablo fue impedido, recordemos, en un momento para ir a determinados lugares, para ser dirigido a otros, como el caso que fue su deseo de ir a Asia, ustedes recordarán, pero el Espíritu de Dios literalmente se lo impidió y le dijo que fuera a Macedonia, a Europa. Y en este caso se dirigía a Jerusalén, en donde a pesar de que le esperaban tribulaciones por el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo no se lo impidió. ¡Wow! ¿Qué significa esto? ¿Considerarías que Pablo se equivocó? Era guiado por el Señor. Verso 25 dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Y esto por supuesto que le dolía a Pablo. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio, y aquí les hace esta expresión determinante que le justifica a él mismo. Verso 26, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, toda su enseñanza. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y aquí Pablo está haciendo una manifestación importantísima. Dice, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Por obra del Espíritu, por decisión del Espíritu Santo, fueron confirmados estos hombres como responsables de aquellas congregaciones, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. El apóstol Pablo citó al profeta Ezequiel respecto a la función que desempeña una atalaya del Evangelio de Jesucristo, que advirtiendo que era libre de la sangre de todos estos, a quienes había preparado como obispos para estar al frente de las congregaciones establecidas, así debían desempeñarse apacentando el rebaño que Dios les estaba encomendando, entendiendo que esas ovejas habían sido ganadas ya por causa de la sangre del Hijo de Dios. Ezequiel, vamos a recordar la profecía de Ezequiel, para recordemos por qué razón, para que veamos por qué razón Pablo está hablando de esta manera, hablando de que su sangre de estos, en caso de que se equivoquen, ya no iba a ser responsable de Pablo, responsabilidad de Pablo. Ezequiel capítulo 3, desde el versículo 17, por favor, ahí en sus Biblias, acompáñenme con la lectura. Dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, y aquí es importante, cuando yo dijera al impío, ¿cómo dice esto el Señor? Por medio de su palabra. Aquel que está en pecado y que sabe por causa de su pecado, de su palabra, o de aquel que predica, que está en condición de impiedad. Verso 18 una vez más dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares,
para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, ciertamente, porque el Dios es justo. Dice, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Por qué? Porque no le hablaste cuando tuviste la oportunidad. Es aquí cuando el Espíritu de Dios se supone que ya te puso para que hables la verdad ante X o determinadas personas. Y esto es importante, si llega un momento que tú debes tener la sensibilidad espiritual para entender en qué momento debes abrir tu boca y dar el Evangelio. El Evangelio le hace ver a un pecador que es su condición, la condición en la que se encuentra. Y entonces se encuentra en la oportunidad de arrepentirse. Pero si tú no abres tu boca en el momento determinado que el Espíritu de Dios está estableciendo esta ocasión en la que tú debas hablar, si tú mantienes tu boca cerrada, va a llegar el momento en que Dios te va a demandar la sangre de esa persona, de tu mano, por causa de no haber hablado. Verso 19 de ahí mismo dice, pero si tú amonestares al impío, es decir, si hicieras lo correcto, lo que te toca, y él no se convirtiere de su maldad y de su mal camino, él morirá, claro, porque no se arrepintió, pero su maldad, no morirá, perdón, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma, ya te justificaste. Es lo que les está diciendo Pablo a estos líderes. Estoy librando mi alma por cuanto que no les di a ustedes, yo les di a ustedes todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo hizo el trabajo de una atalaya. Verso 20, si el justo se apartara de su justicia e hiciere maldad, y aquí está hablando de aquel que comienza a cumplir la ley, que comienza a someterse al gobierno de la Torah en su vida, pero de repente dice, se aparte de su justicia y hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. No importa que toda su vida, por muchos años, haya hecho bien. Llegó el momento en que se apartó de la verdad. ¡Wow! ¡Qué peligroso! Porque esto, por supuesto que a todos nos implica. No importa cuántos años hayas tú tenido el honor de predicar el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios. Si llega un momento en tu vida que te alejas y pecas por causa de que ya conoces la verdad, al final de cuentas, esas justicias que habías hecho, no vendrán en memoria. Dice, pero su sangre demandaré de tu mano, claro, porque no hubo alguien que te advirtió, que te dijo, estás equivocándote. Por eso es importante hablar, decir, oye amigo, te estás equivocando, esto no es así, la escritura dice esto, aquello, etcétera, en fin, debes hablar. Pero si esta persona continúa en su necedad, quien quiera que sea, quien quiera que sea, ya no está en tu mano. El Señor no demandará su sangre de esa persona de tu mano. Verso 21, pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecaré, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. La justicia de Dios desde entonces permanece para siempre. De manera que cuando el apóstol Pablo les dijo a todos estos que quedarían como responsables de las congregaciones, que él era limpio de la sangre de todos, porque no había rehuido a anunciarles todo el buen consejo de Dios, entiéndase como la enseñanza de la palabra del Señor, habiendo hecho el trabajo de una atalaya del Evangelio de Jesucristo, significa que efectivamente él estaba librando su alma. Es decir, se estaba despidiendo, pero antes dejó claro este punto que es muy importante porque él sabía que no volvería a verlos o que era muy difícil quizás que los pudiera ver. Continuamos en Hechos 20, verso 29. Dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño.
lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, es decir, pervirtiendo la verdad, pervirtiendo la escritura, para arrastrar tras sí a los discípulos. Es decir, gente con una capacidad de liderazgo a grado tal que los discípulos, los estudiantes, los seguidores, los creyentes los sigan. Pero el problema va a ser que se van a levantar hablando cosas perversas. Verso 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y bueno, aquí está hablando el apóstol Pablo de qué manera en que es que los estaba amonestando, a pesar de que tiene que ver con exhortación, de insistir en un aspecto de mantener el camino de la verdad. Dice con lágrimas a cada uno, no cesó de amonestarles. Esto habla de la forma y con el amor con que lo hacía. Pero bueno, a pesar de eso, él estaba consciente de que muchos se levantarían como lobos rapaces. Efectivamente, el apóstol Pablo advirtió lo que hoy en día sucede con muchas personas, que habiendo recibido el llamado para la predicación del Evangelio, por causa de perder el camino, por causa de perder el enfoque correcto acerca de la doctrina de Jesucristo, habiéndose decidido por tomar por otro camino, se pierden y hacen caer en el error a otras ovejas más pequeñas, llevando en sí mismos el hablar cosas perversas en contra de la palabra de Dios. Y a continuación el apóstol Pablo se despide de los hermanos de Mileto, ahí en Mileto, y les bendice, sabiendo que no los volvería a ver más. Verso 32, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y los va a bendecir. Y la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros, daros herencia con todos los santificados, ni plata, y aquí una vez más, Pablo está siendo muy claro para que no se queden hablando, como dijéramos en algunos lugares, para que no se vayan hablando. Verso 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Wow. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Yeshua que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Por supuesto. Este discurso del apóstol Pablo derrumba totalmente la falsa perspectiva de quienes han tomado la decisión de abandonar un trabajo decente, digno, como el caso del apóstol Pablo, que lo ejerció él mismo. Y lo está diciendo, no es un trabajo espiritual, está hablando de sus manos, del esfuerzo de sus manos que le sirvió para solventar los gastos que él necesitaba. Es muy clara la escritura. Aquí no hay interpretación. ¿Okay? Un trabajo este trabajo a Pablo le permitió sostenerse y proveer para sus propias necesidades. Y esto evitó que simple y sencillamente se dedicara solamente a sobrevivir o a vivir de las ofrendas de los creyentes. Este testimonio del apóstol Pablo debería avergonzar a todo aquel que se sirve del Evangelio y peor aún a quienes trafican y negocian con la palabra de Dios. El apóstol Pablo, lejos de esa perspectiva, de lobo rapaz, como él mismo lo describe, trabajó con sus propias manos para incluso ayudar a los que menos tienen. O sea, un ejemplo de verdad a seguir por parte del apóstol Pablo. ¿Acaso no es claro el mensaje y la enseñanza de Pablo acerca de los dineros? Por supuesto que es muy clara. Por supuesto que es muy clara. El único problema aquí es que donde hay la escritura es tan clara, tan nítida, se ha pretendido interpretar, lo que no implica, lo que no permite ningún tipo de interpretación. Pablo fue muy claro. Y
de la misma manera en que está advirtiendo a estos líderes que tuvieran mucho cuidado, que a pesar de que él se haya dedicado durante todo este tiempo, 3 años, a exhortarles, a molestarles, en verdad, finalmente surgirían personas con un corazón perverso. Igual aquí les está diciendo lo mismo con ese propósito de dejarles las cosas muy claras. En un sentido, primeramente, su sangre no sería sobre él en caso de que fallara. Y aquí no podrían decir en algún momento dado que Pablo se sirvió o que lo mantuvieron. ¿Por qué? Porque él mismo dio ejemplo de ayudarles, de servirles. Y esto no significa de ninguna manera que, que un creyente con corazón sincero no tenga la posibilidad, la libertad de mostrar su gratitud con algún ministerio. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Solo lo que no se vale es la manipulación del mensaje de cualquiera que predica con el propósito de obtener ese beneficio. Eso no se vale, eso no es correcto. Los corazones sinceros de muchos por los cuales hoy en día hay mucha información de forma gratuita en muchos lugares, en muchos ministerios, créanme, eso Dios lo compensa, porque Dios no es deudor de nadie. Por eso es importante que se hable la verdad. Pero al mismo tiempo que se habla de ese tema, también se vale incluso hablar de la gratitud sincera y espontánea de los creyentes, de manera que no se sientan con ningún tipo de presión en lo absoluto, sino que se sientan a gusto, tranquilos, que si les es posible en algún momento dado colaborar con alguien, con el ministerio del que se alimente, no importa cómo se llame, no importa, siempre es bueno que manifiestes tu gratitud a cualquier ministerio del cual tú consideras que te estás alimentando y que está siendo de bendición para tu vida y para tu familia. El único consejo que yo te doy es que pongas atención en el contexto correcto. ¿Por qué? Porque el día de mañana no te va a pasar lo que va a suceder en un momento dado lo que quiso hacer Pablo, poner las cosas claras para que no te quedes hablando, ¿ok? Si en un momento llega y te das cuenta de que estuviste engañado por mucho tiempo, bueno, considera que en algo quizás tuviste la culpa por no haber atendido a la escritura desde un poquito antes. Pero créeme, que lo que en su momento hiciste, y si lo hiciste de todo tu corazón y con toda sinceridad y con toda verdad, una vez más, Dios no es deudor de nadie. Y todo ministerio que Él sustenta es obra absoluta de Él. Y es Él, y fue Él quien puso esa gratitud en tu corazón. Recuerden que estamos estudiando el libro de Éxodo. Y en la construcción recuerden cómo es que en la construcción del tabernáculo el Señor dio el mandamiento para Moisés para que les dijera a todos los israelitas, hombres y mujeres, que de su corazón generoso trajeran ofrendas de lo que ellos quisieran para la construcción del tabernáculo. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que fue Dios quien puso en su corazón esta grandiosa gratitud y amor para con el Señor, a grado tal de que Moisés tuvo que decirles, basta, basta, ya no traigan más ofrendas porque ya es suficiente y ya está sobra. Imagínate, por supuesto que es Dios mismo que pone en el corazón de cada uno de nosotros la gratitud. Bueno, continuamos con el verso 36. Dice, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, claro. Imagínate la nostalgia de saber que ya no verían a Pablo. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco.
El apóstol Pablo se ganó el cariño sincero de todas aquellas personas que le despidieron y le acompañaron hasta el barco. Ellos sabían que en realidad no le verían más en esta vida. Por supuesto que el hecho de saber que no verán más a aquella persona, y en tu caso, que puede ser que te despidas de alguien y que ya no vas a volver a ver a esa persona que amas, es algo que duele en el corazón, por supuesto. Sin embargo, cuando hemos recibido el mensaje de las buenas nuevas, en el que el punto central es la muerte y resurrección de Jesucristo, a nosotros nos queda la hermosa esperanza de que algún día nos volveremos a ver en un mejor lugar, al lado de nuestro Señor, del amado de nuestro corazón.